Y ya vamos a arrancar con una entrevistada, con una profesional de la salud, que la tenemos aquí, por supuesto, en la mañana del centro, en el piso de la radio. Se ha tomado la molestia, la gentileza de venir hasta aquí a charlar con nosotros. Agustina Parmigiano, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Bueno, en instantes vamos a hablar un poquito de lo que es tu especialidad. Bien. ¿Sí? Sos endocrinóloga. Endocrinóloga, así es. Bien, y nos vas a contar de qué se trata un Sí. poco, ¿no? Hay personas obviamente que ya lo saben y hay otras que por ahí van a descubrir, sí, cuál es la especialidad. Pero también te hemos invitado porque, bueno, digamos que se ha realizado una especie de encuesta, sí, para conocer a los profesionales más, amigables, sí, con más empatía para con los pacientes, sí, a partir, digamos, del colectivo Abarcar. Y bueno, ha sido una de las más elegidas, de las más votadas, ¿no? ¿Y a qué obedecía esta encuesta puntualmente, sí, en lo que se refiere al tratamiento de los pacientes? Esta encuesta, a ver, yo no la hice la encuesta, por supuesto, no me iba a lógicamente. autovotar, pero esta encuesta lo que buscaba era ver desde dónde abordábamos los profesionales de la salud al paciente. Y bueno, he salido dentro de una de las más votadas. Buscaba ver si el profesional era empático con el paciente, si el profesional se centraba mucho en el peso del paciente, si tomaba su peso como sinónimo de enfermedad y de una patología, y eso que trajera consigo determinadas patologías subyacentes. Así que bueno, de eso trataba un poco la idea, buscar profesionales que no reten al paciente en la consulta de alguna manera. Claro, sí, ¿y cómo los abordas a los pacientes? Yo abordo al paciente primero como persona. O sea, yo no miro el cuerpo de la persona, a mí no me importa cuánto pese el paciente. Siempre les digo a los pacientes que hay veces que sí es necesario pesarlos en la consulta porque hay drogas que se calcula según el peso que tenga el paciente la dosis que yo le tengo que dar. Está bien. Entonces, eso no lo puedo evitar y hay muchas veces que hay que pesar al paciente. Pero yo abordo al paciente de manera integral, como un todo, con todas las cosas que le pasan al paciente, con cómo es su estilo de vida, de qué trabaja, qué hace, cuántas horas duerme, o sea, desde un todo, no centrándome en qué veo, más o menos arrojando un peso mental, qué veo desde el paciente y con eso qué enfermedad puede tener por un peso. No Claro, me parece y que ya sea. Directamente, digamos, lo observás a ir por ese lado, no. No, ¿Sí? Sino No. que sea más abarcativo, más integral la consulta, ¿no? totalmente, sí. Ocurre que hay patologías donde es verdad, puede ser, digamos que en este caso el peso del paciente tenga que ver, ¿sí? Y por ahí se necesita también abordarlo desde ese punto de vista. Y en algunas otras ocasiones no, dependiendo también de lo que haya hecho la persona. Quizás hay una persona que haya intentado en reiteradas ocasiones poder, digamos, bajar de peso y no lo ha conseguido por diferentes motivos, ¿no? Sí, totalmente. Pasa que yo creo también mucho en que en el poder de la palabra, en cómo uno dice las cosas. No es lo mismo si sea una patología, por ejemplo, determinada por el peso que hay que adelgazar. No es lo mismo que yo agarre y le diga hay que cambiar el estilo de vida, hay que intentar hacer algo de actividad física, lo que puedas, cuanto puedas, lo que te guste. Hay que tratar de elegir más frutas y verduras, llevar una alimentación saludable, que yo le diga al paciente, vos estás gordo y si no bajás 10 kilos te vas a morir. Claro. ¿Se entiende? Sí, El sí, sí, enfoque sí. es diferente. Sí, por supuesto. Yo siempre digo, yo no promuevo, por supuesto, que la persona sea una persona sedentaria, que se la pase comiendo chatarra. Yo siempre promuevo, siempre hablo de la actividad física, siempre hablo de llevar una alimentación saludable, pero desde otro lado. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que por ahí, digamos, si le decís que tenés que adelgazar, sí o sí, tenés que hacer esto, lo más probable es que no regrese. Es que el ¿Sí? problema, claro, nosotros... Depende cómo asimile cada persona, digamos, aquellas sugerencias que le brinda el profesional. Pero hay muchos que por ahí deciden ya después no volver a una consulta. Exacto, ¿Sí? y ahí está el gran problema, que el paciente que se siente así observado, que se siente juzgado, que siente que lo retaron en la consulta, primero que es un paciente que necesita del sistema de salud, por algo se acercó al sistema de salud, porque Sí, no nos acercamos sí, al sí, sistema sí. de salud porque estábamos aburridos en nuestras casas y teníamos ganas de ir a visitar al médico. Primero eso, y segundo es un paciente que no vuelve más al médico. Y es un paciente generalmente que lo intenta más de una vez. No es alguien que tuvo una mala experiencia con un profesional de la salud y dice, bueno, no, son todos iguales. No, lo ha intentado más de una vez y ha recibido diferentes cachetazos en varias oportunidades. Sí, a veces es la forma de la comunicarlo, forma. ¿no? Es la forma. Es la forma de comunicarlo. ¿Sí? Podés decir lo mismo con otras palabras. Totalmente. ¿Sí? Bueno, y seguramente te habrá pasado en lo que es el consultorio, de quizás también haber recibido algún paciente que venía un poco frustrado en cuanto a consultas anteriores, ¿no? Sí, totalmente. Todo el tiempo me pasa. Sí.
Bueno, ¿y cómo se lo trabaja? ¿Cómo se lo trata a ese paciente que ya viene un poco como golpeado, digamos? Muchos me dicen, es la Claro. última vez que consulto, sos la última oportunidad que le doy a un profesional de la salud, es como una mochila muy grande que me ponen. Nada, explicándole que, bueno, muchas veces, la patología que lo trae a la consulta no tiene nada que ver con su peso. Muchas veces son patologías crónicas que no están relacionadas con el peso y es muy grave que alguien le diga que la patología que tiene se va a curar cuando no es así, no se va a curar, se adelgaza. Entonces, bueno, explicándole que muchas veces que, bueno, que todo eso que le dijeron antes no estaba bien, que no tiene que ver con el peso, que por supuesto buscamos que tenga una vida saludable, que se pueda mover, que pueda alimentarse de manera saludable, pero que no estaba relacionada con el peso. Y bueno, ni hablar que no los peso, que si hay que pesarlos por algo, les explico que los tengo que pesar, les pido permiso para pesarlos y les digo, yo no te voy a decir el número que arroja la balanza, es solamente yo para sacar una cuenta. Desde el amor, yo trato a los pacientes como a mí me gustaría que me traten. Claro. Yo creo que eso es clave. Sí, es fundamental, sí. ¿Cómo te gustaría que te traten como paciente? Sí, y creo que todos En este deberíamos caso, sí. hacer lo mismo en todo ámbito de nuestra vida, no tratar al otro como no nos gusta que nos traten, básicamente. Bueno, y seguramente quizás de esta forma, de esta manera, se consiguen más cosas, ¿no? Totalmente. Aquello que el paciente no hizo hasta ese momento, bueno, al abordarlo desde otra perspectiva, sí, por ahí conseguís justamente esto, que también se vuelque una vida más saludable, también en una actividad física, pero no desde el reto. Totalmente. ¿Sí? Está, pero científicamente comprobado que el paciente que va a un médico digo en general, profesional de la salud, Sí. que lo reta, tiene mala adherencia al tratamiento. Porque el paciente va frustrado cada vez que va al médico porque sabe que lo va a retar, que lo va a pesar, que le va a decir no adelgazaste. Yo tengo pacientes que me cuentan que lo primero que hace el médico cuando entra el paciente a la consulta es anda a la balanza, pesate, ni hola. No puede pasar eso. Sí, esto sucede también en otros ámbitos, ¿eh? Sí. No solamente en la medicina. No, ya lo sé. También sucede en otros ámbitos Sí. también, ¿no? Agustina, y bueno, con respecto justamente a esto que estamos charlando, ¿has notado, sí, a partir, digamos, de esta forma, sí, de trabajar o de esta forma más empática de relacionarte, que se han conseguido logros? Sí, un montón. Pacientes, yo veo como endocrinóloga, veo pacientes con diabetes también, que no adherían al tratamiento, que no querían usar la medicación, han bajado de peso, han empezado a usar la medicación, me dicen, gracias a vos, a verte que todas las mañanas publicás, por ejemplo, que salís a hacer actividad física, he empezado a hacer movimiento, así que sí, la verdad que sí, he Bien. notado muchos cambios. También sabemos que, bueno, hoy mueve mucho el tema de las redes sociales. Sí. ¿Cómo te vas manejando con las redes sociales? También vas tirando algunos tips, ahí algunas sugerencias para la gente que te sigue, sí, para la gente que se va enganchando ahí a través del Instagram. Sí, a través del Instagram. Sí, ahí voy subiendo videos, voy subiendo mitos que hay en endocrinología, voy viendo a través también, yo digo siempre que yo aprendo mucho del paciente, siempre, y de dudas que surgen del paciente que yo no me las había planteado como profesional, bueno, voy subiendo información ahí a mi Instagram, sí. Hoy tengo la posibilidad a través del programa de ir charlando con diferentes profesionales y me parece que hoy ha cambiado un poco más la perspectiva, ¿no? Sí. Digo, por ahí de aquello que les enseñaron a cómo manejarse actualmente. Porque ha cambiado la sociedad también, ¿no? Sí. En cuanto a la mirada, hay que ser más abierto, más receptivo. Es que el problema es que antes el médico estaba como en un estandarte donde el médico tenía que atenderte, hablo en masculino, ¿no? De traje y corbata y tenía que ser como un ser superior. Y esto a ver, yo no tengo tantos años y me ha pasado en tercer año de la carrera, vemos farmacología y me acuerdo que tenía un profesor médico que les decía a los hombres, por ejemplo, que tenían que ir de traje y corbata porque tenían que tener una presencia. Entonces eso ya pone al médico en un lugar como de altura por sobre el paciente y ahí empiezan los problemas. Uno es tan humano como el resto, yo me muestro en las redes sociales. Me dicen, ay, sos igual que en las redes sociales. Yo le digo, y sí, no soy artista, yo soy médica. Yo no puedo fingir una cosa que no soy. Entonces, es desde ponernos a la par, obviamente ocupando el rol de profesional, porque no es que somos amigos, porque si no van a adherir a ningún tratamiento. Pero creo que, hablándolo en criollo, bajándonos un poco del pony, ¿no? A ese pony que nos han llevado las generaciones anteriores. Sí, el hecho de, digamos, estar un poco más a la altura del paciente. Totalmente. Que yo muchas veces soy paciente del otro lado, entonces, por supuesto. Soy humana primero que todo. Sí, obviamente, ¿no? Pero siempre respetando los roles. Totalmente, sí. Respetando los roles. ¿Y qué es la endocrinología? La endocrinología es una rama de la medicina que estudia las glándulas que producen hormonas y cómo esas hormonas van a impactar en nuestro cuerpo.
Es una rama gigante de la medicina porque las hormonas nos comandan literalmente de la cabeza a los pies. Así que bueno, vemos un montón de patologías que son exclusivas de la mujer porque compartimos mucho con los ginecólogos, las alteraciones del ciclo menstrual, la menopausia, la infertilidad, y también hay patologías exclusivas del hombre como disfunción sexual. Bueno, cuando yo siempre decía que iba a ser endocrinóloga, me decía, la médica de la tiroides. Claro. Bueno, no, es mucho más que la médica de la tiroides, que el hipo o el hipertiroidismo. Sí, es enorme, la endocrinología es enorme, trata tumores en una glándula que tenemos en la cabeza que se llama hipófisis, es muy, muy amplia. ¿Y qué te llamó la atención de esta especialidad? Lo loco que todo el cuerpo de cabeza a pies esté conectado. O sea, me parecía fascinante que de una glándula en la cabeza se libere una hormona que iba a actuar en otra hormona, en otro órgano, y eso iba a hacer determinada cosa en el cuerpo. Me pareció fascinante como todo estaba perfectamente interrelacionado. Bueno, ahora que estamos charlando, que estamos en confianza, ¿sí? Hay algunas cuestiones técnicas que el paciente no entiende. Sí. ¿Cómo, digamos, también cómo se le explica, ¿no? Porque digo, por ahí vos o cualquier otro profesional tira alguna cuestión técnica, viste, que medio como... ¿Te pasa que si te habla un contador, viste, como sí, que no entendés demasiado lo que te está tratando de explicar? ¿Desde ese lado también hubo que trabajar? Sí, por supuesto. Bueno, a mí me ayudó, las pacientes me dicen que yo soy muy docente y yo tengo mucha alma de docente y me ayudó haber sido docente en la facultad. Yo fui durante 4 años docente en la facultad y es como que uno aprende de alguna manera cómo comunicar las cosas. Igual creo también que es algo muy innato de cada uno. Yo hago dibujos, les muestro imágenes y siempre intento explicarlo como me gustaría que me lo expliquen a mí. Me olvido que soy médica en ese momento, ¿sí? Así que sí, creo que tengo facilidad para explicarlo. Viste que hay veces que tenés facilidad para algunas cosas. Bueno, yo tengo facilidad para bajarlo a un lenguaje no médico. Volviendo a tu especialidad, sí. ¿Qué has encontrado, por lo menos aquí en Chivilcoy, ¿sí? En cuanto a problemática? ¿Qué es lo principal con lo que te has encontrado? Muchos problemas de la tiroides, que en un momento dije, bueno, esto está relacionado con algo que estemos todos expuestos, y había pensado en el agua, que es algo a lo que todos estamos expuestos. Siempre se manifiesta, sí. Sí, y de hecho en algún momento había leído que... Yo no me acuerdo si en el 2008 más o menos un grupo de endocrinólogos de acá, con unos de Capital, de Junín, se habían juntado, habían estudiado y habían llegado a la conclusión de que no, pero bueno, sabemos que el agua tiene como varias sustancias complicaditas y mucha diabetes. Son como las dos cosas que más veo, muchas alteraciones tiroideas y diabetes. Y en pandemia... Las consultas más frecuentes, que fueron obviamente relacionadas mucho al estrés que hemos vivido, que estamos viviendo, fue la caída de cabello y las alteraciones en el peso y las alteraciones menstruales en las mujeres. Bien, eso es como las patologías principales que has notado. Sí. ¿Sí? Sí. Y cómo, ahora que me mencionás la pandemia, ¿cómo fue el trabajo en todo este tiempo? ¿Sí? Con los recaudos del caso, ¿no? Porque, bueno... Sabíamos que por ahí las pacientes con diabetes, bueno, eran un poco más delicados, ¿sí? En cuanto al tema del virus y todo eso. Y bueno, estimo que también hubo que cambiar un poco la forma de trabajar, ¿o no? Sí, hubo que cambiar la forma de trabajar. Los primeros 15 días cuando se decreta la pandemia, bueno, no atendimos porque no nos dejaban atender, así que no atendimos. Y después volvimos. Cuando volvimos, los pacientes tenían mucho miedo, lógicamente, y se alejaron mucho de la consulta médica, y los que más se alejaron justamente fueron los pacientes con diabetes. Cuando todo esto se decreta en marzo, yo termino viendo en diciembre pacientes con diabetes súper descontrolado que no habían consultado en todo el año, porque la gente lo que te decía era, no, doctora, yo esperaba que esto pasara. Y bueno, al claro. Ir viendo que no pasaba, bueno, obviamente que atendimos con barbijo, atendimos con todo el protocolo que había que tener, con el vidrio no es un vidrio, es un acrílico mediante, ventanas abiertas y todo el protocolo que hacía falta. Sí, lo que pasa también que, bueno, y esto lo hemos charlado con otros profesionales también, el hecho de no abandonar los tratamientos. No. ¿Sí? No sé si te pasó que hayan abandonado los tratamientos y después retomaron, y el retomar no es lo mismo que tener una continuidad, ¿no? Me pasó y me pasó mucho con los pacientes con diabetes, porque claro, eran pacientes y son pacientes de riesgo. Claro. Y yo no salgo de mi casa porque tengo terror, pero en el mientras tanto no los iba a matar el COVID y los iba a matar la diabetes. Entonces fue algo realmente cuando llegaron en diciembre, que fue cuando se empezó a soltar y empezaron a animarse a venir, fue como peor que empezar de cero, sí. Sí, porque, bueno, sucedió en otros pacientes también que eran
digamos, de los denominados de riesgo, ¿no? Sí. Y hay, digamos, para cada una de estas patologías que nos has mencionado, ¿hay un tratamiento, digamos, estimo diferente o para cada persona? Sí. Esto no es algo general, ¿no? No. Cada hormona, cada glándula alterada que altera la secreción de diferentes hormonas es tratada de distinta manera, sí. Bien, y bueno, ¿hay alguna conclusión de por qué el tema de la tiroides? No, yo todavía no la he sacado, la verdad que no la he sacado, pero veo muchos pacientes, muchos más de los que veía en Capital, no sé si a ver porque la población es más chica y da la casualidad, pero sí veo muchos pacientes con alteraciones tiroides, que de hecho yo soy endocrinóloga de adultos y no hago endocrinología infantil, pero me han consultado un montón de mamás por sus hijos, que los derivo a una endocrinóloga infantil que viene una vez al mes acá a Chivilcoy, porque acá no hay ninguna endo infantil. Y bueno, realmente en los nenes se expresó un montón las alteraciones tiroides. Bueno, la verdad que yo, desde mi desconocimiento pensaba que era más... Sí, para la población adulta que tenían este inconveniente. No. ¿Sí? A ver, generalmente lo más prevalente es el hipotiroidismo en las mujeres en edad fértil. ¿Por qué en las mujeres? Porque suele ser por una enfermedad autoinmune, que las mujeres somos más propensas a tener enfermedades autoinmunes. Eso es lo más prevalente, pero he visto también en chicos. No verlo directo, sino porque sus mamás me consultaban, porque te repito, no hago endocrinología infantil. ¿En hombres también? Sí, en hombres también hay casos. Sí. Las enfermedades endocrinas, si vos tenés el mismo órgano endocrino que una mujer, cuando a mí a veces me dicen, ay, ¿cómo tengo problemas de tiroides? Eso es de la mujer. No. Si vos como hombre tenés tiroides, podés tener una enfermedad en la tiroides. Obviamente no vas a poder tener una enfermedad en un ovario, porque no tenés ovarios. Sí, pero si compartimos los mismos órganos, podemos tener las mismas enfermedades, sí. Sí, esto es muy interesante lo que decís, porque, viste, a ver, consideramos que ya... Le ponemos la enfermedad del hombre o la enfermedad de la mujer. Sí. Que incluso también, charlando con un oncólogo, me decía, bueno, el hombre también puede tener cáncer de mama. Totalmente. ¿Sí? Es mucho menos prevalente el cáncer de mama en hombres, pero la puede tener. Ese es el ejemplo que yo doy siempre cuando me dicen, no, como tengo problemas de tiroides, y es para las mujeres. No, le digo, el hombre puede tener cáncer de mama porque compartimos las mamas. Lo que no puede tener una mujer, por ejemplo, es cáncer de próstata, porque no tiene próstata. Claro. Sí. Pero, sí, son cuestiones que también... Un poco de mitos, ¿no? Que se fueron, no sé si decirle mito, pero me parece que es como que se fueron derribando en todo este tiempo, ¿no? Porque, o sea, de ponerle ya el mote de una patología a un determinado sexo, ¿no? Sí. Y bueno, eso seguramente lo habrás comprobado también en las consultas, ¿no? Sí. Agustina, preguntar también, bueno, con respecto al tema de cómo se hace para llegar, ¿sí? Al paciente 2022, ¿sí? Porque, bueno, por incluso ya con todo este tema de las redes sociales y con toda esta invasión de información, pueden tener buena o mala información, ¿no? Pueden tener buena o mala información. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo se hace justamente para, bueno, corregir si la información es mala o en su defecto reforzar si es buena en aquello que por ahí necesita y que ya te va a la consulta y dice, no, doctora, pero a mí no le parece tal cosa? ¿Sí? Y quiere opinar también. Y bueno, se trata de explicarle que cuando está equivocado, sea porque le dijeron otra cosa o porque lo interpretó mal, se trata de explicar que no es así, justificando el por qué no es así. Una vez que el paciente entiende lo que le está pasando, como todo, yo siempre digo, uno no puede adherir a algo si no entiende el funcionamiento. Una vez que uno entiende el funcionamiento, ya después el paciente queda satisfecho y adhiere al tratamiento. Sí, es explicar, hay que hablar más con el paciente. Sí, lógicamente, ¿no? ¿Y has notado un poco estos cambios de hábitos en este último tiempo? O sea, sí. Por ahí algunos dicen que, no sé lo que te ha pasado como profesional, ¿no? El tema de la pandemia, porque cada uno le pegó distinto, obviamente, pero también lo que dio en un punto fue el hecho de, bueno, de querer salir, de querer hacer alguna actividad física. Obviamente que hubo momentos de confinamiento complicados, donde no hicimos absolutamente nada, pero otros donde, bueno, cuando nos abrieron la puerta, no sé, vamos a andar en bicicleta, vamos a caminar, vamos a hacer algo. ¿Sí? ¿Esto quedó? Sí. ¿O no? Ahora que volvimos a la vida normal... No, sí, ha quedado. Hay gente que ha descubierto que le gustaba moverse y lo bien que le hacía a la salud moverse y han quedado con actividad física. Y eso la verdad que me pone muy contenta porque siempre digo que es fundamental que nos movamos y nos movamos todos, tengamos o no tengamos ninguna enfermedad. Es muy importante. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde estás atendiendo? Yo estoy en el Centro Santa María, en 25 de mayo 402. Después hago consultas virtuales también y estoy atendiendo en Capital. Así que estoy por todos lados. Estás por todos lados, perfecto. ¿Y en Instagram? ¿Cómo es el Instagram? Es DRA Agustina Palmegiano Endocrino. Perfecto.
para que la gente te contacte. Por ahí están buscando ahí alguna profesional, Puede ser. ¿sí? Que la pueda tratar, que la pueda entender, que la pueda escuchar. Sí. Muchas veces, a ver, amén de un tratamiento y de una receta, también en algunos casos se precisa mucho la escucha del paciente, Totalmente, ¿no? sí, totalmente. Sí, a veces me dicen, vengo por una segunda opinión para que me expliques lo que otro profesional no me explicó, y bueno, y está perfecto, y después se siguen con el otro profesional y está perfecto, y se les explica así. El paciente necesita ser escuchado y entender qué le está pasando, es fundamental. Bueno, ¿qué significa en lo personal, digamos, si se quiere, este reconocimiento, ¿no? Porque acá votaron pacientes, Sí. ¿sí? Bueno, de la empatía, de ser amigable, porque bueno, en definitiva es tu forma de ser, pero bueno, la gente lo reconoce, ¿no? Sí, yo estoy feliz. A mí me lo dicen por las redes sociales, me lo dicen en la consulta, pero bueno, esto fue como mucho más masivo. La verdad que estoy feliz, estoy muy contenta de poder llegar a transmitir esto, de que yo siempre digo que amo lo que hago y la gente me dice que eso se transmite a veces cuando en el Instagram a mí se transmite la pantalla. Bueno, la verdad que estoy feliz y agradecida por todas las personas que me votaron, sí. Bueno, te queremos agradecer que hayas venido aquí a la mañana del centro, charlar un ratito con nosotros, sí, y obviamente hacernos conocer un poco más de la especialidad y por supuesto dejar la puerta abierta para todas aquellas personas que tienen alguna inquietud, que tienen alguna duda, sí, ante alguna patología, que bueno, que consulten. Perfecto, ¿Sí? sí. Que consulten y bueno, lógicamente, empezar a realizar algún tratamiento adecuado, ¿no? Totalmente. Cuanto antes consulten, mejor Siempre va es mejor. a ser. Sí, Siempre totalmente. es mejor no dejar pasar el tiempo, sí, ante cualquier duda que haya, ¿no? Creo que en medicina pasa un poco por ahí, por la Sí. prevención siempre. Totalmente, sí. Siempre. Sí. ¿A qué somos de la prevención? Poco. ¿O somos de llegar tarde? Poco. Y si hablamos de sexo, el hombre es más complicado en ese sentido que la mujer, no sé por qué. No, es que el hombre hasta que no nos pasa algo no vamos a ir a una consulta médica. Ya Es te lo así, digo. estadísticamente es así, lamentablemente, sí. Hasta que no, a ver, un dolor o algo que esté funcionando mal, bueno, ahí aguantamos hasta ese momento. La Sí. mujer no tanto, la mujer ya Sí. podría hacer más prevención, ¿no? Es más precavida, sí, Y bueno, totalmente. hay que reconocerlo, señores. ¿Sí? Agustina, muchas gracias por la Muchas visita, es muy gracias a vos. amable. Muchas Agustina gracias. Parmegiano con nosotros aquí, endocrinóloga, charlando un poco acerca de medicina en la mañana del centro, sí, para arrancar la mañana de manera saludable. Vamos a una tanda, ya venimos.